En el mundo del fútbol existieron, existen y existirán aquellos equipos europeos. Parecen acaparar toda la atención de los amantes del balón. Sin embargo, desde hace muchos ayeres, los duelos amistosos se han convertido en una prueba efímera, pero interesante, para medir nuestro nivel con las potencias del otro lado del charco. Porque aunque a veces pareciera que la diferencia es descomunal, a la hora de la práctica nos damos cuenta que no es tan difícil competir y hacerle cara a los mejores del mundo. Aunque esto sea en un cotejo de carácter amistoso, porque la leyenda de David y Goliat se transmitirá de generación en generación hasta los fines de los tiempos. Pero en muchas ocasiones le podemos permitir un espacio a la realidad para demostrar que no todas son historias de ciencia ficción. Hoy te traigo un recopilatorio de 4 enfrentamientos entre equipos mexicanos y potencias europeas, en las que no solo incluimos clubes, sino también una selección. El primer partido de este recopilatorio nos remontamos hasta el 12 de diciembre de 1967, cuando el Necaxa se midió al Eintracht Brunswick, entonces campeón de Alemania Occidental. Los capitalinos sabían muy bien el reto que tenían enfrente, así que echaron mano del goleador del Atlante, Manolete Hernández, para presentar una mejor cara del fútbol mexicano. Pues apenas hace un año atrás, en el Mundial de Inglaterra 66, nuestro balompié no lo hizo tan mal, aunque no pudo pasar de fase de grupos. Por su parte, los alemanes viajaron con su plantilla de calidad y sin mucho más que mencionar salieron al campo los 22 protagonistas para dar inicio al amistoso. Roberto Martínez, que fue el primer mexicano en anotar en el Estadio Azteca y que falleció este mismo año, se juntó con Dieter para que se animara de larga distancia, mas sacó un tornillo que se quedó el guardameta. Los germanos se quisieron animar con un balón en profundidad, pero fue muy largo, y el número 7 otra vez intentó mojar desde el mismo sitio, solo que el resultado fue igual. A Martínez lo asistieron con un centro desde el jardín de la izquierda, nomás que remató espantoso y la envió fuera del estadio. Después Lara le cedió al mismísimo Lapuente, quien se enredó en el control y dejó la chance de patear a puerta. El defensa de los europeos se le alzó a su portero para que este con un pelotazo saliera jugando. Los del Eintracht mandaron otro tazo largo que abrazó el guardameta, y a los leones se les presentó una oportunidad estática, pero la desperdiciaron de la peor manera posible. Gervien apareció por la banda, recortó al centro y soltó la pierna, solo que impactó de lágrima. 10 minutos en el reloj y el fútbol era prácticamente nulo. Sin embargo, los electricistas eran los que más querían, y seguido de que Roberto se internara al área rival, retrasó para el dorsal 9, que pateó a las manos del arquero. Los teutones seguían muy imprecisos, pues aunque mandaban muchos servicios verticales, ninguno tuvo el éxito esperado. Los rojiblancos, por su parte, de nueva cuenta se arrimaron al arco enemigo, ahora con un cabezazo que fue muy suave y a las manos de Oller. El Charro Lara acertó de las imprecisiones de ambas partes, así que con un martillazo provocó el vuelo del cancerbero rival. Ya estaba oxidando bajo los 3 palos y con ambas manos rechazó el córner. El Loco Martínez sumó otro disparo difícil de relatar y el 11 fue derribado dentro del cajón, más desperdiciaron otro cobro de falta que finalizó una publicidad de Bacardí. Berge enganchó al centro, se perfiló a su pierna más hábil y fue el artífice del enésimo periodicazo del día. Los mexicanos se presentaron nuevamente con superioridad al ataque, pero el muro alemán se multiplicó. Del otro lado, el impacto voló por encima de horizontal. Lapuente vio estáticos a los recogepelotas, pues con un fierrazo muy desviado los puso a trabajar, y uno de los campeones de la Bundesliga replicó. Dieter con un cañonazo hizo aire en la portería contraria, y luego el juego cayó en un pantano que parecía ser infinito, aunque Manolo con un testarazo regresó un poco la emoción, que se desmoronaba lentamente. A continuación, Toño Mota ya estaba vencido, pero el delantero rival abanicó y no pudo subir el primero. Enseguida Memo lo bajaron cerca de la punta de la media luna. Los Rayos armaron la prefabricada. Al Manolete lo encontraron entre un inmenso hueco que dejó la saga alemana, pero ni siquiera él creyó estar tan solo y le pegó para el olvido, dejando ir la que hasta ese momento era la más clara. No obstante, el delantero de los Potros tuvo revancha inmediata, ya que en la siguiente acción llegó hasta las entrañas del cuadro europeo y con el empeine escribió el primer gol. Está también Romo, está Regueiro para la media, está el Yuca Peniche, está Rice. Vamos a ver, Manolete, y ahora sí el Manolete Hernández abriendo el marcador. El hombre falló y se sacó la espina. Manolete Hernández, autor del gol. Los leones quisieron igualar lo más rápido por la vía aérea, pero el portero ni se despeinó para quedarse con la de cuero. Luego Martínez le seguía confiando a su disparo de media distancia, pero otra vez chutó directo a las manoplas. El 7 arrancó la parte complementaria con el mismo script que en la primera mitad. El arquero del Eintracht interceptó un centro, y Martínez le sumó otro presente a su mesa de regalos. Con el pasar de los minutos, el enfrentamiento se empezó a ir en picada, pues no había actividad en los arcos, y le volvimos a ver las manos a Oller, hasta que descolgó un servicio que arribó desde la derecha.
Los huéspedes sacaron un par de remates sin peligro alguno. El oriundo de Brunswick de nuevo salió con valentía para capturar un dardo, y posteriormente le pitaron una falta por correr con el balón en las manos. Tristemente, los parientes de Thor no le sacaron todo el juego al tiro de falta. El loco soltó el enésimo calcetinazo. Burkhardt se revolcó por el césped para abrazar el esférico, y Berg la prendió de bote pronto por arriba de la cabaña mexicana. El camiseta 9 se apoyó con Klaus, quien la enchufó de primera muy descompuesto. Zaborowski intentó equiparar con un cocazo en el área chica, más que se fue muy desviado. Uno de los capitalinos se lanzó de palomita para engrosar la ventaja. Su remate fue a la dirección del portero. El Piolín detuvo en 2 tiempos y sin más finalizó el encuentro amistoso. El técnico alemán Heinz Patzig se escudó al mencionar que a sus muchachos les afectó el cambio de clima, pues llevaban 2 días en el país norteamericano y solo pudieron hacer un entrenamiento. Además mencionó que bajo condiciones normales el Eintracht hubiera derrotado sin problemas al Necaxa. Además, el club del viejo continente volvió a tropezar 3 días más tarde con la misma piedra de la derrota, ahora frente al Atlas, pues se vieron superados con un 2-1 y esta vez no hubo pretextos. Si como yo eres de los que extraña coleccionar revistas de fútbol, déjame decirte que estamos haciendo una de los mejores periodistas deportivos de México. Ya está disponible, solo tienes que entrar a balompié.mx o escanear este código QR si estás viendo este video antes de agosto de 2024, que es cuando se va a enviar el primer ejemplar. Todavía puedes ser parte de los 2000 socios fundadores. Si lo estás viendo después, asomarte a la página a ver si todavía tenemos piezas disponibles, porque solo se imprimieron 2000. Revista Balompié, escribimos fútbol sin acento. 4 años después se llevó a cabo el torneo del Carnaval de Fútbol, al cual fueron invitados el Colo-Colo de Chile y la selección alemana de República Democrática. Los equipos locales fueron Pumas y América, que venía de ser campeón, por lo que eran uno de los candidatos a llevarse el título. Se pusieron primero en acción Estudiantes y Andinos, quienes se presentaron como los monarcas de su liga, así que la balanza estaba ligeramente inclinada hacia el lado sudamericano. Sin embargo, a la hora de la verdad, el duelo resultó ser muy parejo. Los auriazules se adelantaron con un gol de Marco Antonio Padilla, y en el último suspiro los salvos igualaron por medio de Caselli, así que el pase a la final se decidió desde el punto de cal, en donde los del Pedregal se impusieron por 4-2. Al cabo de 48 horas el balón rodó nuevamente, ahora para medir a los cremas contra la selección europea. Carlos Reynoso adelantó en el primer tiempo a los del Nido, solo que gracias a un autogol del campeón Hernández, las cosas se definieron de la misma manera que 2 días atrás. Pero ahora la suerte no corre a favor de la escuadra mexicana, ya que Alemania Oriental se llevó la victoria por 5-3. Antes de disputar la gran final, se jugó el enfrentamiento por el tercer lugar, en el cual los azucremas alzaron con el triunfo. Es un doblete de Enrique Borja sobre el cuadro chileno. Ahora sí, y frente a más de 40,000 aficionados en el Coloso de Santa Úrsula, se llevó a cabo el duelo por el título. Y debido a lo mostrado en la ronda previa, se pensaba que los orientales se llevarían el trofeo Ciudad de México. No obstante, este es un deporte que se juega 90 minutos, en donde solo hay un ganador, y a veces está abierto a las sorpresas, tal y como los Pumas estaban a punto de demostrar. Tomaron el control del juego desde los primeros segundos, y con un cabezazo pusieron el aviso para los alemanes. A Henning Frenzel lo frenaron en seco, no más que en el tiro libre regalaron la posesión a los felinos. Branch le pegó con violencia, solo que no enfocó al arco, y Armenta terminó una jugada con un tiro lamentable. Luego de que Kreischer remató muy incómodo con la frente, Vey se fue con dureza al suelo y se llevó puesto a Ayala. Un defeño confió plenamente en su golpeo de balón e impactó desde casa, pero Cruyff no se complicó en lo más mínimo. Más tarde los Pumas se equivocaron de deporte y sacaron un disparo que tuvo que contar por 3. Cabalceta, toda una adelantada a su época, amagó hacia afuera, recortó al centro y con zurdazo desde los linderos del área se quedó cerca y dibujaron una pintura. Marco Antonio Padilla se resbaló al intentar dar la media vuelta. El guardameta de la selección controló en 2 tiempos otro remate a la distancia y Sanabria bajó a Beise con una barrida por la espalda. Sin embargo, los de blanco no pudieron hacer valer el cobro de falta, al igual que los de la UNAM, quienes armaron la prefabricada, pero no rindió frutos. Después el Club Azteca metió el hoyazo y Vázquez Ayala con un testarazo casi casca el primero del compromiso. El dorsal 8 era un dolor de muelas por el carril de la derecha y tras dejar sentado a su marcador, clavó un servicio a segundo palo que Velarde quiso rematar con las manos. Una completa locura. Las cámaras se fueron con la copa que se llevaría a cualquiera de las 2 escuadras. Mejía Barón tuvo que ser atendido por los servicios médicos y De la Torre se plantó en la línea de banda para cubrir el lugar de su compañero, quien se marchó en camilla. El único conducto viable para los europeos era el balón detenido, y Samer cabeció en las faldas de Castrejón, nomás que lo hizo con muy poca convicción. Los de la Autónoma no dejaron de bombardear de media distancia, y el número 10 con un obús mandó a trabajar al de los guantes, quien era un espectador más del vendaval de los de la U. Velarde no se cansó de patear de lejos. Cabalceta erró en la cobertura defensiva y se la dejó en bandeja al 7, que centró las coordenadas de Vogel, pero este remató muy desviado. Alfonso Portugal se vio atento desde un palco
y sus muchachos despreciaban otro saque de esquina, que daba la impresión estaban de oferta. Antes de ir al descanso, Velarde sacó un zapatazo entre 3 rivales, y de no ser por la intervención de guardameta, hubiera cantado el primero de la tarde. Pero todo se quedó ahí. Marco Padilla disparó muy desdibujado y sin sentido, para que Yamasaki pitara al final de la primera mitad. Al regreso de los comerciales, en la banca alemana se notaba la tranquilidad, mientras que Portugal se andaba quitando una basturita del ojo, y de paso se comunicó con el walkie-talkie. El número 4 ya se perfilaba para el tiro de esquina, pero el colegiado le indicó que era saque de manos. Bermúdez probó al portero con un calcetinazo, que no generó ningún tipo de sobresalto, y a Creche le pusieron un penal de movimiento que no pudo mandar a guardar el recueste del de Tuxpan. Rosales dio inicio a los movimientos precompetitivos, y enseguida Padilla le robó la cartera a uno de los contrarios, solo que no pudo completar el atraco al disparar con exceso de potencia. Llegando a la hora, Algonini la metió al caldero, y Lothar Kurweit, en su afán de querer despejar, la rebanó de forma espantosa, consumando el autogol y la superioridad mexicana. Por los antecedentes que trae, ni tampoco por la forma como ha colocado su gente en la cancha y como ha rotado, porque indudablemente el fútbol alemán es una permanente rotación en este torneo cuadrangular. A mí me ha dado gusto observar a lo largo de este partido que con la gran jugada de pelotazo al área ya no nos vencen cuando falla el autogol. ¡Kurchuguay! ¡Anota! En su propia valla, Kurchuguay. Aquí pierde el centro de Vázquez Ayala en la repetición. Los del Puma Cachetón madrugaron a sus adversarios. No obstante, el número 2 dio razones de por qué era el defensor. El melenudo tuvo el 2-0 y hasta los comentaristas lo cantaron, pero la redonda se despidió sin pena ni gloria por un costado. De inmediato el barbón habilidoso buscó el gol nuevamente, mas la voló, y con la entrada de Richter, Alemania Oriental quemó su primer cambio. Una vez más, Cabalceta desequilibró por las laterales, le pintó la cara a su vigía y clavó un tiro centro que reventó la horquilla. El camiseta 15, quien ya no traía el chandal, lo intentó con una volea que se fue por arriba de horizontal. Tras un centro, los del viejo continente casi igualan el tanteador, pero la defensa se multiplicó y Velarde le tatuó las agujetas a la de cuero. Sin embargo, no tuvo la recompensa esperada. Ya en la recta final, Juan Alvarado frotó de la lámpara y con un cohetazo que se incrustó por todo el ángulo, reafirmó el dominio de los Pumas de la UNAM. Golazo. Mover la maquinita, Juanito Alvarado que va a tirar. Bonito tiro, gol de Juan Alvarado. Precioso por un ángulo. Ahí está el disparo de Juan Alvarado, justamente por donde las arañas hacen su nido, por ahí. Por medio de un balón parado, los de blanco se quedaron cerca de descontar, solo que nadie llegó a cerrar la pinza a segundo palo. Y sin más que relatar, finalizó el cuadrangular en la Ciudad de México. El partido fue sumamente difícil, pues nos enfrentamos a unos alemanes peligrosos por su velocidad y tremenda fortaleza, pero ninguno de mis muchachos se desesperó, y eso fue un factor determinante para conquistar el título, dijo Portugal al finalizar el compromiso. Por otro lado, los germanos ni siquiera se esforzaron en dar explicaciones. Hasta el propio entrenador se negó a dar opinión alguna. Además, invitó a la prensa a abandonar el vestidor para no molestar a sus jugadores. Por cierto que 3 años después jugaron el Mundial en su país. Bueno, en la otra mitad, y en un partido histórico vencieron a los hermanos occidentales. Nos aventuramos 35 años en el futuro, hacia un fútbol más moderno en donde la tecnología de a poco nos empezó a conquistar. Los jugadores ya eran unos completos atletas, que llevaban el deporte a nuevas alturas de excelencia, genialidad, destreza y sobre todo espectacularidad. El Barcelona de Frank Rijkaard venía de conquistar España tras alzar su 18ª liga con 82 puntos. Además de lograr la segunda Champions de la institución, luego de vencer por 2-1 al Arsenal, con figuras de talla internacional como Samuel Eto'o, Carles Puyol, Ronaldinho, Lionel Messi y un mexicano que era sinónimo de seguridad en defensa, Rafael Márquez. Los blaugranas anunciaron a finales de julio una gira por estos lares, en donde se medirán con Tigres, Chivas y América. En el primero de dichos encuentros, los de Cataluña le pasaron por encima a los de la U de Nuevo León con autogol de Sidney Valderas, un golazo de tiro libre de Ronaldinho y uno más de Idol Johnson. Luego se enfrentaron en suelo estadounidense ante el Club Deportivo Guadalajara, que se vio en la necesidad de dividir al grupo en dos, pues ese mismo día, en punto de las 12, tenía una cita en el infierno por la jornada 1 de la Apertura 2006, encuentro que estuvo repleto de jóvenes y perdió el Chiverío por 1-0. 6 horas después, el resto del equipo estaba listo en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, compartiendo cancha con el mejor cuadro de Europa. Cuando llegó el pitido final, el luminoso reflejó empate a unos. Wood Johnson abrió la lata, no más que Diego Martínez con un cabezazo puso el de la paridad. Y entonces comenzó el cotejo contra los azulcremas, en donde los protagonistas iniciaron a 1000 por hora, y apenas al minuto 3 los del Nido ahogaron a Rafa Márquez con una gran presión. López aprovechó la superioridad,
respetó la pasada a Nelson Cuevas, quien con un remate cruzado abrió la caja fuerte. Sin embargo, los españoles enderezaron el camino de inmediato, y tras un zarpazo de Wood Johnson que finalizó en el banderín, el Kaiser de Michoacán con un testarazo lavó su error. El Barça no se sentía cómodo con el empate, así que buscó lo más rápido, el de la voltereta, más que el islandés de media vuelta, y Esquerro conocieron de primera mano a la carpintería. Luego de que ambas partes se asentaron en el terreno de juego y bajaron de ritmo, los azulgranas pidieron la pena máxima por una entrada sobre Van Bommel, pero la acción concluyó en el córner. El ex del Chelsea corrigió un disparo de su compañero con el coco, y aunque provocó el recueste de Ochoa, se llevó un recuerdito que obligó el ingreso de las asistencias. Después de hidratarse, regresó sin ningún problema. Salvador Cabañas emergió solitario a la altura del manchón penal, pero Valdés, con una gran reacción, bajó la cortina, además de que se marcó posición adelantada. El vikingo una vez más le ganó la espalda a su marca. Con un remate muy machucado le entregó la bola a Paco Mem. Pese a que al surgido en Atlas casi le comen el mandado nuevamente, la campana lo salvó y Santi Esquerro le dio otro peluche al de los chinos. Pasada la media hora se juntaron los que saben. El paraguayo se puso el casco de arquitecto junto con su compatriota, quien entró como Juan por su casa, y con un temple de aquellos le regresó la ventaja al club de Coapa. Más completo que Larsson. Ojo a la ocasión ahí para América. Gol. El contragolpe de Club América. Y acaba de volver a marcar Nelson Cuevas. Segundo gol de América. Lo ha marcado Nelson Cuevas. La defensa del Barça, que quizá ha dejado ahí demasiadas facilidades. El Piojo provocó un escopetazo que finalizó en el estacionamiento. A Mendoza lo encontraba en offside y Rijkaard con la cabeza gacha se mantuvo en su asiento. Luego el otro neerlandés se inventó una media tijera de la nada y puso un aprietos al enguantado, que en 2 tiempos se quedó con la caprichosa. Al de Asunción lo tuvieron que poner en alto con una falta. De no ser por el punterazo en defensa, el número 4 del AME, ya se estaría hablando del tercero, y el rival 23 pateó sin fuerza. A pesar de que Ronaldinho provocó la erupción del estadio con tan solo salir a calentar, el Pipino les bajó los humos, y con un pase a las mallas firmó el hat-trick. Tremenda actuación del guaraní, que le podrá contar a sus nietos que no le marcó ni 1, ni 2, sino 3 goles a uno de los mejores equipos de toda la historia. Al igual que en la infancia del encuentro, los culés contrarrestaron muy rápido el tablero por medio de Wood Johnson, mas la acción fue anulada por fuera de lugar. Después de la ola de cambios por el entretiempo, en donde destacó el ingreso del número 10, Barcelona dejó de juguetear y se puso serio. No más que el tiro de Mota fue muy desviado. Sin embargo, los cremas no se dejaron apantallar por los nombres que ya estaban en el empastado, y con un tiro raso estrenaron a Jorquera, que tomó el puesto de Valdés. Posteriormente el argentino del América gambeteó por los límites del área y sacó un proyectil que llevaba dirección de gol, pero el del jersey rojo con un vuelo a mano cambiada remitió al vértice. Cabañas salió por Matías Bozo. Los campeones de Champions contestaron con la entrada de Messi, quien volvió a portar la camiseta del Barcelona 4 meses después de que se lesionaran a octavos de la Liga de Campeones contra el Chelsea. Luego de que no se marcó un penal sobre Ronaldinho, Oleguer acuchilló a su escuadra con un autogol, que significó el cuarto, y parecía ser lapidario para los culés, aunque el que es más que un club nunca lo puedes dar por muerto, y el AVE lo prendió a la mala. Mota cabeceó por encima de la horizontal. Los que hablan catalán se empezaron a desesperar, y a Silviño le mostraron el cartón preventivo. El héroe de la noche salió entre aplausos por Carlos Infante. El astro brasileño le tocó al 19, que no pudo hacer mucho por la cobertura defensiva, así que más tarde lo intentó de media distancia. Solo que ahora fue Ochoa el que le frustró las intenciones. Diño quería sacar al conejo del sombrero, pero la defensa no permitió ningún tipo de magia, y tras un par de cambios azulcremas, Eto'o casi reduce la diferencia con una vaselina que se fue a la azotea. A 5 del final, la sonrisa del fútbol sacó de la varita, se quitó a 4 adversarios con una sencillez bárbara, y se juntó con el camerunés, que tocó de primera para Saviola, quien con un trayazo la mandó a cruzar la línea. Ahí está tocando Saviola. Ronaldinho, gritos de olé, Ronaldinho, Eto'o, Saviola, puede marcar Saviola, ¡gol! Ha marcado Javier Saviola. Ha marcado el Barça. Buen gol de Javier Saviola, un disparo ahí potente. El Barça lo merecía, el Barça buscaba, el Barça insistía, ha encontrado el gol y a ver si todavía hay tiempo para algo más. Vaya jugadón de Ronaldinho. Los de la Ciudad de México rechazaron ir por completo al ataque, y esto no tardó mucho en cobrarles factura, pues al 87 derribaron al Brujo de Porto Alegre dentro del baúl, para concretar el tiro desde el manchón, que fue traducida en anotación por el mismo brasileño. Los emplumados apenas estaban asimilando el tanto de Gaucho cuando el conejo la alzó para Sam, y con un frentazo puso el empate definitivo a 4 goles, del cielo al infierno, en
en cuestión de 6 minutos. Todavía el ex del PSG buscó hacer la hazaña de la voltereta mediante un tiro libre, más que la potencia en piernas ya no le dio y reventó la barrera. Así los catalanes finalizaron su gira por este lado del mundo. Tristemente, esto solo fue el principio del fin para Rejan de Barcelona, ya que después de ello vinieron 2 temporadas sin ningún título. Por lo tanto, llegó la oportunidad dorada de Pep Guardiola, quien cambió por completo el rumbo del club y de la historia del fútbol mundial. Carnal, si estás viendo este video y normalmente consumes nuestro contenido, pero no te has suscrito, ayúdanos. De verdad queremos llegar muy lejos, tenemos muchos planes por delante, pero necesitamos los números, necesitamos crecer en suscriptores. Entonces, si estás en la televisión, agarra tu phone y ahí en la aplicación de YouTube dale suscribirte. Si lo estás viendo en el celular, en la parte de abajo del video está el botón que dice suscribir, dale click, te lo prometo que nos vas a ayudar un chingo para crecer, para llegar a más personas y que YouTube nos recomiende por todas partes. De nuestro lado te prometo que vamos a seguir con toda la energía haciendo documentales, resúmenes, investigaciones, visitas a los estadios, viajes a los torneos importantes. Te prometo que no vamos a bajar la calidad, sino todo lo contrario. Ya te dejo que sigas viendo el video. En el último encuentro de este recopilatorio nos movemos hasta el 2012 para presenciar el duelo entre Santos Laguna, venía a alzar el título de Clausura 2012, y el Real Madrid, entonces campeón de la Liga Española. En su actividad por Estados Unidos, los merengues aplastaron en su presentación, goleando 5-1 al Galaxy de Los Ángeles. Las incidencias que nos atañen arrancaron en el Sam Boyd Stadium, en donde el ambiente era inmejorable, pues tener a esos monstruos del balón de este lado del mundo no es cosa de todos los días. Las dos escuadras quisieron imponer condiciones de los primeros instantes, pero fue Cristiano Ronaldo el primero en jalar del gatillo, que le desviaron en su intento a córner. CR7 ya andaba malabareando, mas la cobertura llegó a tiempo. Xabi Alonso perdió la cabeza con un disparo desde atrás de la línea del medio campo, que fue a la nada, y uno de los atacantes albiverdes estuvo en fuera de juego. Juan Pablo Rodríguez se dio el lujo de mandar al suelo al hoy entrenador del Bayer Leverkusen. Entonces el genio de Madeira acomodó el balón, tomó sus 5 pasos de toda la vida, abrió el compás y sacó un fogonazo directo a los brazos de Osvaldo Sánchez, quien no se vio intimidado ante la estrella mundial. No obstante, al 14 se adelantaron los campeones españoles, pues Arbeloa se apoyó con Alonso, que zorrajó con rencor la bocha. Para hacer un hoyo a la meta, el mundialista en 2006 no pudo hacer mucho para evitar el tanto merengue. Más tarde Higuaín lo habilitaron con un globote, pero le pegó muy machucado. A Darwin Quintero lo bajaron. El Pipa ahora apareció por la banda y mandó el buscapiés que alcanzó a rasguñar a Özil. El portugués se tropezó con alguna hormiga y aunque se cayó solo, se molestó porque no le pitaron el foul imaginario. El bicho en su máxima expresión. A pesar de que los laguneros no tenían ningún tipo de claridad en ataque, al minuto 25 Cristian Suárez le comió la espalda a su marcador, y a pesar de que se tardó una eternidad en definir, con un trayazo a primer palo equilibró la romana. El cuadro madrileño no estaba en paz, por supuesto, así que buscaban romperlo de inmediato. Sin embargo, el misil del argentino se despidió por un costado. Por andar enfocando al número 7, las cámaras se perdieron el tiro descompuesto de Granero. Mourinho se quedó inerte ante la igualdad y Casillas atrapó un servicio de trámite. Luego de que Alex Fernández le entregaron regalito al jalisciense, la toma se fue con Benjamín Galindo. Se tomó la frente, se humedeció los labios. Con las manos en los bolsillos pensó en una posible solución para dar la vuelta. Nunca llegó. Hércules Gómez quería aprovechar la tibieza de los ibéricos, pero su intento de zurda se fue con los camarógrafos. Después el ex del Manchester United repitió el mismo ritual de hace un rato. No obstante, tampoco obtuvo resultados. Reventó la barrera. Esteban Granero se hizo de palabras con el dorsal 16, el que marcó la única diana de los de Coahuila estuvo cerca de dobletear, mas impactó muy cruzado. El ex de River continuaba con la mirada desalineada. Osvaldo salió como líbero, pero despejó como novato, y Ronaldo se subió a la bicicleta. Solo que el pase de la muerte no resultó. Por último, el que fuera campeón con Chivas demostró lo que aprendió con el Brody, y con ello se pitó el final del primer capítulo. Al ser un duelo de mera exhibición, los europeos cambiaron casi por completo el parado, y esto por poco le rinde frutos, de no ser por la mala definición de Benzema, quien pese a que remató en las narices del guardameta, no pudo romper la paridad. El gato, tal como su naturaleza lo dictaminaba, era el más inquieto en el campo, enganchando al centro y cocinando un escopetazo. Fue bloqueado por la saga. El de ascendencia argelina continuó con su día de parque, tomó el esférico desde 3/4 de cancha y tras una conducción impecable le pegó desde los dineros del área, pero el arquero con un vuelo de primera clase rechazó el banderín. Posteriormente Suárez le cedió su lugar a Cándido Ramírez y de inmediato Sergio Ramos junto con Pepe se cuadraron con el profe por una falta dudosa. El central portugués forcejeó con el científico del gol, el árbitro hizo sonar la ocarina y el encuentro llegó a una laguna llena de faltas que ensució por completo la segunda mitad, equivalente más a un espectáculo de artes marciales mixtas que de balompié. El francés fue el encargado de acarrear lo poco que quedaba de fútbol,
así que tras un desborde le retrocedió a Callejón, que remató los guantes del portero. Seguido de una entrada por la espalda, al del Coco Rapado le tuvieron que poner un estate quieto con el cartón preventivo. A Hércules Gómez también le mostraron la amarela por querer jugar a la lucha libre, y Mau dialogó con sus auxiliares. El Real Madrid ya quería borrar de una vez por todas el empate, así que el originario de Granada se animó desde la sonrisa del área, mas Sánchez recostó con muchas dudas para enviar al rincón. Finalmente, al 72, Karim Benzema le dijo que sí a un centro que arribó desde la izquierda, y aunque San Osvaldo rechazó con los puños, estrelló la pelota en la manía de Sami Khedira, quien sin querer siguió la remontada. Los dueños del Bernabéu no se conformaron con ello, y tal como su grandeza les exige, buscaron más. Morata lo intentó, pero bloquearon su disparo. Luego cubrió el sitio que dejó Ludueña. El surgido en Sevilla ganó por aire, pero giró de más el cuello, y el peleonero de los guerreros abandonó el campo. Ya en la recta final, los verdiblancos estuvieron a punto de amarrar otra igualada, pues Nacho se equivocó en zona baja y le puso medio gol al tocayo del padre de la evolución, que salió derrotado del mano a mano con Antonio Adán. Luego de la ocasión que erró el colombiano en el campo, ya no pasó nada relevante de comentar, así que sin agregar un solo minuto, el árbitro silbó el final, que dio por vencedor a los de la Casa Blanca. Días después, el Madrid acabó con su gira por el país de las barras y las estrellas, venciendo por 5-1 al Milan y por 2-0 al Celtic, por lo que se fueron invictos y con paso perfecto. En contraparte, Santos regresó al certamen doméstico a defender la corona, no más que lo hicieron de una de las peores maneras posibles, ya que ni siquiera se lograron clasificar a la liguilla al quedar en 9º puesto, aunque esa es otra historia de leyendas del fútbol mexicano. ¿Recordabas alguno de estos 4 partidos? ¿De qué otros 4 te gustaría que hiciéramos video próximamente? Déjamelo saber en tus comentarios. Como es costumbre, si te gustó el video no olvides dejar tu like, además de compartirlo con tus amigos amantes del balón, para que pasen un buen rato. Suscríbete si es que aún no lo has hecho, porque nosotros te seguiremos contando todas las leyendas del fútbol mexicano.